Queremos decirles que Dios los bendiga esta mañana. Aquí a nombre de la iglesia de Shalom y de Salem en la ciudad de Chicago y de Rockford, queremos darles a ustedes muchos deseos de bendición y que este sea un año muchísimo mejor que el año anterior. Uno de los problemas más comunes cuando aumenta el estrés es que viene acompañado de muchas reacciones. A veces nos da ansiedad, algunas personas están dándoles ataques de pánico, algunas personas están sufriendo depresión y otras personas, en cambio, aumenta su agresividad o el desánimo, la falta de motivación y en algunos casos la violencia es parte del entorno de la familia y hay profundos desequilibrios en la adaptación social al medio en que vivimos. Hermanos, frente a estos efectos, algunas personas han buscado métodos para poder resolver estos problemas. Si bien es cierto que Dios nos creó como seres humanos con capacidades especiales, extraordinarias, nuestro cuerpo es la perfección. Allí Dios hizo la perfección de la creación. Sin embargo, después de la caída del ser humano en el pecado, el desarrollo de las capacidades que los seres humanos teníamos ahora está limitada por el pecado. Pasamos de ser seres humanos destinados a ser eternos, ahora a ser finitos, con un tiempo de caducidad, con las capacidades limitadas. Así que pretender que nosotros mismos somos capaces de resolverlo todo en nuestra vida es una aspiración que no pasa de ser un simple sueño. Tenemos que aceptar la realidad de que los seres humanos pues vamos a pasar por momentos muy difíciles y complicados, no importa si seamos creyentes o no. Sin embargo, la mayor parte de las batallas que tenemos los seres humanos están a nivel interno. Esas son las batallas contra nosotros mismos, las batallas más difíciles de pelear. Si estás enfermo, te aparecen muchas ideas en tu cabeza, como una persona esta semana que había enfermado de COVID, ya se quería despedir, que ya se va a morir. Eso era solamente una imaginación de su cabeza. Tenemos que reconocer que Dios está allí, pero estas batallas internas que están en nuestra mente nos están matando. Esas batallas nos producen temor, inseguridad, dolor y pánico. Como dijimos al comenzar, el contagio del COVID en este tiempo no nos garantiza que podamos vivir o no, pero si estamos con Jesucristo, entonces el Señor va a estar a nuestro lado. Tal vez alguno ha perdido su trabajo, tal vez otros está comenzando a tener problemas en su relación de matrimonio, otros han agotado todos sus ahorros y están ya en borde de la quiebra, no les alcanza ni siquiera el dinero para pagar el alquiler de la casa, los servicios básicos del agua, la luz, el gas, la calefacción, o tal vez estaba pagando un carro y ya no tiene dinero para pagar las cuotas y ya perdió su carro o está a punto de perderlo, o ha visto amigos enfermos o ha visto amigos también pasar al estado de la muerte. Frente a todo eso, nos vamos a preguntar, ¿podemos cambiar esta situación? ¿Cómo podemos superar estas crisis que nos están destruyendo? ¿Cómo podemos librarnos de caer en estos estados de pánico, en estos estados depresivos? Algunas personas han recurrido a los psicólogos, a los psiquiatras, a técnicas de ayuda y aquellas personas, como lo estudiamos hoy, como ACAS, tal vez piensan que la solución de los problemas está en el autocontrol, el autodesarrollo, en técnicas especiales para mejorar su vida. Pero quiero decirles, mis queridos hermanos, que todo eso es importante y es útil, pero eso no es lo fundamental. Por ejemplo, se sugiere que cuando usted está en problemas, usted trate de analizarse a sí mismo, trate de controlar las emociones para que las emociones no lo desborden.
Utilice todos los recursos que tiene para que usted pueda resolver las situaciones que vive, que tenga una buena actitud, una actitud alegre y feliz, que quite las cosas negativas de su mente y que usted aumente la confianza en sí mismo para sentirse una persona importante y así su autoestima pueda crecer, que tenga una buena conexión con otras personas, que tenga una manera de desahogarse frente a las emociones aflictivas que tiene, y que busque a las personas para mostrarles compasión, eso puede ayudar, y que también ayude a resolver las dificultades de otras personas. Todas estas cosas pueden ayudar. Sin embargo, tenemos que ser conscientes que esto no es suficiente, que si no hay algo fundamental primero, esto no va a dar el resultado que nosotros imaginamos. Además de todo esto que estamos mencionando, existen algunas características genéticas que hemos recibido de nuestros padres que podrían positiva o negativamente afectar nuestra parte física, mental, emocional, incluyendo la espiritual. Sin embargo, tenemos que saber, mis queridos hermanos, que Dios está a nuestro lado. La pregunta que tenemos que hacernos ¿es posible que por nosotros mismos nos mantengamos en pleno equilibrio? ¿Es posible pasar de la compasión y la tolerancia al amor incondicional? Son dos cosas distintas, ¿verdad? Es posible pasar de la cortesía, del respeto, de la bondad, del espíritu filantrópico a amar a nuestros enemigos. Estamos hablando de situaciones completamente distantes. Porque una cosa es decir, yo tengo espíritu filantrópico y otra cosa es llegar al punto de amar a nuestros enemigos. Enfocarnos solo en el cambio de conducta no va a resolver los problemas en la naturaleza humana. Somos inclinados a hacer el mal, a ser orgullosos, a ser ambiciosos, a ser egoístas, a ser autosuficientes. Nos acompaña muchas veces la violencia, la ira, la venganza y otras formas de conductas que asumimos que son parte de nuestro mecanismo de supervivencia. Algunos dicen, si yo no soy de carácter fuerte, me van a abusar. Algunos dicen, si no muestro orgullo, me van a pisotear. Algunos dicen, si no muestro mi autosuficiencia, entonces no me van a tomar en cuenta. Y algunos dicen, si no soy egoísta, voy a perder todo lo que tengo. Y si no pongo ira, no me van a hacer caso. Es posible cambiar nuestra naturaleza negativa tendiente al mal. Es posible cambiar nuestras condiciones de vida. Es posible cambiar quiénes somos. Algunos se consideran muy fuertes. Otros piensan que no son nada ni significan nada en esta vida. Otros ya se sienten derrotados sin haber luchado. La verdad es que si somos hijos de Dios, tenemos a nuestro Padre, que es el único que te conoce a ti y me conoce a mí. Nos conoce por dos razones, por creación y por redención. Dios conoce quién eres. Dios conoce cuáles son tus debilidades. Dios sabe la maldad que hay en tu corazón, las raíces de mal que hay en tu vida. Solo Dios puede capacitarte y puede salvarte. Necesitamos un rescate que nos lleve al origen antes de la caída. Necesitamos una transformación que nos cambie completamente. Necesitamos un poder que nos transforme cada día y que nos haga personas felices en medio de la tormenta. Necesitamos poder que nos ayude a caminar como vencedores. Existe en el mundo, hermanos, solo dos opciones. La de seguir el camino de Cristo o la de seguir el camino ancho, el camino de las luces, el camino de las emociones fuertes y descontroladas. El camino fácil, el camino del desorden, del descontrol, está en contra de la naturaleza humana y de toda la creación. El universo tiene un estricto orden. Se rige por leyes que permiten la supervivencia y evitan el caos que sería destructivo para la vida en todo el universo.
todos los sistemas de nuestro cuerpo y su funcionamiento están regidos por procesos muy organizados y estrictamente ordenados. Cuando algo falla o se produce un mal funcionamiento, se produce enfermedad y se puede producir inclusive la muerte. El mundo natural está perfectamente ordenado, por lo que se garantiza la supervivencia de las especies y del universo entero. Si el hombre altera el medio ambiente, por ejemplo, se comenzarán a morir muchas especies. Se producirá el aumento de desastres naturales, del surgimiento descontrolado de enfermedades. En el ámbito mental, social y espiritual se requiere el mismo orden. El orden de seguir las leyes de las buenas relaciones, de seguir a Dios y de seguir a su palabra. Cuando me desempeñé como director de jóvenes, tuve una experiencia muy interesante que no la he olvidado y que quiero compartir con ustedes. Teníamos campamentos, ustedes saben los campamentos. Los campamentos allá en mi país no eran con tanta comodidad como tenemos aquí, donde existen cabinas, donde existen baños privados para los acampantes, donde hay calefacción. Pues allá acampábamos en carpas. Y siempre había cuidado de poder seleccionar a los acampantes. Sin embargo, por alguna razón, se nos filtraron algunos muchachos que no eran de la iglesia y que habían ido con el único propósito de crear problemas en el campamento. Y no lo sabía. Así que un día, del primer día de campamento, las cosas se pusieron difíciles. Había desorden, no obedecían las reglas, no se levantaban temprano. Así que al segundo día vino una delegación para hablar conmigo, que era el director de campamento. Y me dijeron, mire, pastor, estamos aburridos, estamos cansados, que nos levanten temprano, no hemos venido aquí para estar en un convento de monjas, y en fin, todos los argumentos que tenían. Queremos divertirnos. Y ustedes saben que pues eso es una presión tremenda en un campamento de jóvenes adolescentes. Así que el equipo que tenía me miraba a ver qué cosa iba a decir. Y yo les dije, muy bien, les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes quieren que no haya programa en el campamento y que ustedes hagan lo que ustedes quieren? Sí, 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 por supuesto. No queremos que nos levantemos temprano, que no haya programa y nada. Le dije, les voy a preguntar una vez más. ¿Quieren que saquemos el programa y que podamos hacer lo que querramos? Sí, sí, queremos hacer eso. Muy bien. Le dije, vamos a hacer un trato. A partir de esta noche, a las 12 de la noche, no habrá programa hasta las 12 de la noche del siguiente día. Y todos saltaron de alegría, parecía que... Y le dije, pero una cosa, una condición. Si ustedes hacen desorden hasta antes de las 12 de la noche, entonces el trato se quiebra. Oh, ese día fue el mejor día de todos los que habíamos tenido. Ya estábamos para ir al tercer día. Y después de eso, todo mi personal vino así como a reclamarme. ¿Cómo es posible? No sabe lo que va a pasar, no sabe lo que puede ocurrir, las desgracias que vamos a tener. Y le dije, mire, esa es mi responsabilidad. Así que aquella noche, en el culto de la noche, les leí las reglas. Y le dije, es cierto, a las 12 de la noche yo he prometido que el programa, no habrá programa. Y quiero decirles lo siguiente a ustedes. La única restricción que hay es que no salgan de los límites del campamento. Ustedes pueden estar. Si salen de los límites del campamento, volvemos a instaurar el programa. Y entonces todos dijeron, oh, perfecto, no habrá ningún problema. Ahora se imaginan ustedes, a las 12 de la noche salieron a gritar como gente endemoniada, cantaban, corrían, se empujaban, todo lo que querían hacer. Esa noche estuvo terrible. Al día siguiente, todavía tenían un poco de energía y comenzaron a dar vueltas por la cocina.
Yo le había dado instrucciones a las hermanas de la cocina y les había dicho, miren, mañana no haga desayuno, no haga desayuno. Entonces les pero ¿cómo? ¿Y qué van a comer los muchachos? No, ellos decidieron que no hay programa, así que no va a haber desayuno. El desayuno está en el programa. Así como eso de las 10 de la mañana, todos estaban entristecidos, sentados en un lugar, en otro lugar, y algunos daban vueltas por la cocina, hasta que estos mismos que vinieron el día anterior vienen a reclamarme. Y me dicen, pastor, ¿y el desayuno a quién lo van a servir? Y yo, ¿se acuerdan que yo les pregunté ayer si ustedes querían que levantemos todo el programa, que no hubiera programa? Sí, sí, nos acordamos. Pues el desayuno era parte del programa. Se fueron cabizbajos. A las 11 de la mañana, eso parecía un cementerio. Nadie, no había ruido, no había nada. Estaban agotadísimos, sin tener nada de energía. Así que vienen de nuevo el grupito y dice, pastor, ya no sabemos qué hacer, estamos aburridos, ya no queremos, no sabemos qué hacer, ya no, queremos programa. Muy bien. ¿Quieren programa? Muy bien. Al mediodía se levantará otra vez el programa. Y yo le había dado instrucciones a las hermanas que cocinaran el almuerzo, porque sabía que eso iba a pasar. Así que ese fue el mejor campamento que tuvimos. Lección. Cuando hay desorden, cuando hay caos, todo va mal. Necesitamos nosotros como seres humanos respetar las leyes de Dios, seguir el camino del Señor, y entonces nuestra vida será la mejor que vamos a poder tener en nuestra existencia. ¿Qué pasó con Eva allá en el huerto del Edén y con Adán? Dice Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y dice luego, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido. Nuestro Señor nos muestra qué fue lo que pasó allá. Tenemos que mostrarle a nuestros hijos qué ocurre cuando nosotros cedemos a las tentaciones de Satanás. En este versículo vemos el proceso que Satanás siguió para tentar a la mujer. El tentador la tentó en tres cosas fundamentales: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso nos muestra que el pecado puede llevarnos a nosotros al dolor y a las consecuencias, porque el pecado es desorden. El apóstol San Juan, en 1 de Juan capítulo 2, versículo 15 al versículo 17, dice la Sagrada Escritura: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La recomendación de Dios es que no amemos al mundo, donde hay caos, donde hay desorden, donde hay libertinaje, donde no hay control, porque el amor del Padre no está con aquel que ama el mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre. El enemigo está siempre buscando la manera cómo introducirse en nosotros a través de nuestros sentidos para crear caos dentro de nosotros. La mujer se dio a los deseos de la carne y cuando vio el fruto apetitoso, entonces quiso comérselo, compartió también con Adán. Hoy día muchas personas ceden a los deseos de la carne. Su naturaleza pecaminosa desata toda clase de apetitos, los cuales Dios no aprueba. Dios quiere que nosotros podamos seguir las instrucciones que Él nos ha dejado en su palabra. El enemigo quiere que nos hundamos. Quiere que la falta de fe que puede aparecer en nosotros nos lleve a nuestra naturaleza carnal. ¿Qué cosa es lo que tiene nuestra naturaleza carnal? El apóstol San Pablo lo describe en Gálatas capítulo 5, 19 al 21. Y dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos,
celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y todas estas cosas semejantes, las que puedan existir, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mis queridos hermanos, esta es la manera como el enemigo está atacando a la mente de cada uno de nosotros para hacernos perder el camino. La Sagrada Escritura nos exhorta a ser controlados por Dios, no por los deseos de la carne, a no ceder a esas bajas pasiones, sino preocuparnos en desarrollar las mejores virtudes y ocupar nuestras vidas en las cosas de Dios. La pregunta es, ¿cómo podremos lograrlo si somos pecadores? ¿Cómo saldremos vencedores si nuestra naturaleza humana no lo permite? El apóstol Pedro dice lo siguiente: como todas las clases que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es decir, veamos rápidamente, porque el tiempo nos gana, un poquito este versículo. Dicen que Dios nos llamó, Dios te llamó a ti, Dios me llamó a mí. ¿Para qué? Para la gloria y excelencia por medio de Jesucristo. Pero este llamado de Dios está ligado a las promesas de Dios. Y esas son las que nos van a sostener, las promesas de Dios. Para conocer las promesas de Dios tenemos que estudiarlas en la Escritura, para que por esas promesas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, es decir, de la transformación del Señor, de este cuerpo mortal y pecaminoso en un cuerpo transformado para ser poderosos para resistir al enemigo. Pero aquí da una clave. Dice, huyendo de la corrupción a causa de la concupiscencia. ¿Qué debemos hacer? Dice la Escritura que debemos escapar y usa la palabra huir, correr, alejarnos de las tentaciones. ¿Por causa de qué? Por causa de que en nuestra mente nuestros deseos, nuestras emociones están descontroladas. El apóstol Pablo dice en 2 de Pedro 1, 3 al 8, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, el amor incondicional. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay una clave hermosísima que tenemos que poner toda diligencia, es decir, toda nuestra determinación, hacer uso de nuestro libre albedrío. ¿Para qué? Para tomar la decisión de entregar toda nuestra voluntad a Jesús. Y entonces lo hacemos a través de la fe. Y esa fe va a producir los frutos del Espíritu en nosotros. Y tenemos que tener conocimiento. ¿El conocimiento de qué? De Jesucristo, de su palabra. Y el resultado de este conocimiento, del estudio de la Escritura y de la comunión con Dios, va a dar como resultado que el dominio propio aumente y que ese dominio propio nos dé paciencia, que ese dominio propio nos dé piedad y que la piedad nos dé afecto fraternal, pero finalmente que esto termine en el amor incondicional. ¿Se dan cuenta ustedes que sí existe la posibilidad de poder cambiarlo todo? Pero esto no puede cambiarse solamente si nosotros queremos hacer nuestro esfuerzo individual. Si la presencia de Jesucristo no está en nosotros, fracasaremos. Luego habla de la tentación de los ojos. La mujer fue tentada también de esta forma.
cuando el enemigo le mostró ese fruto tan agradable. Hay una tendencia del ser humano a dejarse cautivar desmedidamente por aquellas cosas que se ven y se desean. Y entonces estas llegan a ser tan fuertes que si estamos desligados de Dios, entonces vamos a deslizarnos por el camino del mal. Esto fue lo que le pasó a Salomón. En Eclesiastés capítulo 2, versículo 10 al 11, se describe lo siguiente: no negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón del placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que había hecho con mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin ningún provecho debajo del sol. Salomón cuenta su historia. Él se echó a perder. Él hizo muchas cosas equivocadas, pero al final resumió y dijo, nada de esto sirvió. Lo único que me hizo fue traerme aflicción, dolor, destrucción, y no hubo ningún provecho para mi vida. Hoy día nos movemos en un mundo lleno de pecado. Nos rodean un sinfín de insinuaciones de maldad. Sin embargo, nosotros los cristianos no debemos dejarnos seducir por esto, ni siquiera ponerle atención, y lo que es más, tenemos que huir para escapar de todos estos peligros que el enemigo está poniendo delante de nosotros. Martín Lutero dijo que no podía evitar que los pájaros volaran sobre su cabeza, pero sí podía evitar que hicieran nido encima de su cabeza. De igual forma, nosotros no podemos evitar que las tentaciones del enemigo aparezcan, pero como la Escritura dice, no podemos quedarnos para esperar que el enemigo haga un nido dentro de nosotros. Tenemos que huir y tenemos que tomarnos de la mano del Señor Jesucristo, a fin de que nuestra mente sea protegida y no llegue la desgracia a nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo exhortó a la iglesia y a cada uno de nosotros en Filipenses capítulo 4, versículo 8, un pasaje muy conocido que dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. De manera que nuestro cerebro tiene que estar ocupado en pensar en las cosas verdaderas, en las cosas honestas, en las cosas que estén de acuerdo con la justicia, en todo lo que sea puro, en todo lo que sea amable, en todo lo que sea digno de mencionar. No podemos colocar nuestros ojos ni en cosas de libros o de películas o de cosas que puedan alterar lo que es honesto, justo, puro, amable y de buen nombre. Y lo que es más, solamente nos llama el apóstol Pablo a dedicar nuestra reflexión y nuestro pensamiento a las cosas que Dios nos ha dado. ¿Cómo vencer entonces las tentaciones? La escritura es clara. No os ha sobrevenido, 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, porque Dios nos va a dar juntamente con la prueba la salida. Oh, esto es un tremendo aliento para nosotros, que el Señor no permitirá que el enemigo realmente nos derrote. Si estamos con Él, seremos poderosos. El libro de Hebreos dice que el Señor es nuestro sumo sacerdote y que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que nosotros, en primer lugar, tenemos que estar unidos a Dios. Y entonces el Señor es el único que puede librarnos de todo esto. Recuerden ustedes en el primer capítulo de Job, vemos a Satanás yendo para poder tentar a Job y para poder derrotarlo. Y saben, el enemigo anda suelto, queriendo derrotar a los hijos de Dios para traerles desgracia a su vida. La tentación se origina dentro de nosotros. Somos llevados, dice el apóstol en Santiago 1:14, somos llevados y seducidos por la lujuria que mora dentro de nosotros. Entonces,
La pregunta es, ¿cómo el Señor Jesucristo pudo ser sin pecado? En el desierto de las tentaciones, el Señor Jesucristo dio un gran ejemplo. Cuando Él enfrentó al enemigo diciendo, escrito está. Pero ¿saben una cosa? Satanás tentó al Señor Jesucristo utilizando las escrituras. Y hoy día está haciendo lo mismo. Quiere confundirte con las escrituras y llevarte por el camino equivocado. Necesitamos estudiar con humildad. El estudio de la escritura produce humildad. El estudio de la escritura produce paz, no controversia. El estudio de la escritura produce seguridad y esperanza. Cuando tú estudias la Biblia o cuando alguien te da un mensaje y tú no tienes este resultado, podría estar viniendo no de Dios, sino de Satanás. Si el Hijo de Dios usa la palabra, va a ser efectiva contra las tentaciones. Todos nuestros esfuerzos para resistir el mal serán ineficaces si no son impulsados por el Espíritu Santo a través de la lectura, el estudio y la comunicación con nuestro Dios. Y finalmente, hermanos, el apóstol San Pablo en Romanos 12:2 dice que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Sí, no podremos salir vencedores si Jesucristo no es el Señor de tu vida y de mi vida. Tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba, no en los de la tierra. Si nuestras mentes están llenas de todas las cosas que el mundo ofrece, si están llenas de las distracciones que tenemos, de ese bombardeo de imágenes que recibimos cada día, no podremos estar salvos. Si nuestra mente está llena de la majestad y la santidad del Señor Jesucristo, del amor y la compasión de Cristo, entonces todas estas tentaciones serán sujetadas por el poder de nuestro Señor y no estaremos susceptibles a ser condenados. Poner nuestra confianza en lo que podemos hacer por nosotros mismos no nos convierte en vencedores del mal. El control de nuestra naturaleza pecaminosa, lejos del poder de Dios, es imposible, porque somos seres finitos, controlados básicamente por nuestras emociones, las cuales están siempre bajo ataque. Elena White dice, cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, llega a ser omnipotente. Y cualquier cosa que debe hacerse por orden suya puede llevarse a cabo con su fuerza. Todos sus mandatos son habilitaciones de Dios para nosotros. Lecciones prácticas del Gran Maestro, página 303. Dios desea que tomemos la decisión de entregarnos a Él y de renunciar al pecado. El Señor desea que nos pongamos a trabajar con todas nuestras facultades, esas que Dios nos ha dado, en la lucha contra el mal. Y Él nos dará poder para salir vencedores. El esfuerzo humano apartado de Dios es un fracaso anticipado. Unámonos hoy al Señor. Él nos dará la victoria contra la frustración, contra el dolor, contra la enfermedad y contra la muerte. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mis queridos hermanos, quiero invitarte para que hoy día puedas mirar a Jesucristo. Deja de ver las cosas que te atormentan, deja de ver el dolor, deja de ver todas las circunstancias que te agobian y están destruyéndote. Mira a Jesucristo, Él está a tu lado, Él está contigo y quiere darte paz en medio de la tormenta. Quiere mostrarte lo que le mostró a Esteban cuando estaba siendo apedreado. A Jesucristo de pie en favor tuyo en el reino eterno. Mi querido hermano, quiero invitarte para que puedas hoy entregar tu corazón y tu vida a Jesucristo y dejes que Él te dé el poder para vencer. Te invito a que te pongas de rodillas donde estás, a que inclines tu rostro donde estás y para que podamos entregar la vida a Jesús. Oremos. Eterno Padre, gracias te damos, Santo Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por el poder que tú nos das para vencer el mal, el pecado, la desgracia y la destrucción. Queremos rogarte que aceptes a cada uno de tus hijos que están aquí delante de ti y que puedas darnos a todos la victoria. La victoria sobre la desgracia,
el dolor, la enfermedad y la muerte. En Jesucristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén.